Bienvenidos. El Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher, en coordinación con la Secretaría Provincial de Veraguas, les ofrece el seminario virtual Materialización de los Derechos Humanos, Desafíos de la Igualdad Formal en una Sociedad Desigual. Contaremos en calidad de facilitador al magíster Richard Morales Villarreal. Se acredita como magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard. Licenciado en Economía Política y Ciencias Políticas de la Universidad de Tulane, cursando estudios doctorales en Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá. Ha sido profesor en la Universidad Santa María la Antigua y Universidad de Panamá, miembro del comité editorial de la revista Tareas, ex precandidato presidencial y miembro del comité ejecutivo del Frente Amplio por la Democracia. A continuación, el magíster Richard Morales Villarreal. Mi nombre es Richard Morales, economista político, politólogo, y voy a estar hablando sobre la materialización de los derechos, sobre la tensión que existe entre la igualdad formal y la desigualdad material. Cuando me refiero a la igualdad formal, estamos hablando del hecho que vivimos en estados de derecho, donde en virtud de nuestra condición de ciudadanos se nos considera por igual a todos sujetos de derecho y que todos tenemos los mismos derechos. Ahora, cuando estamos hablando en el sentido de la desigualdad material, nos referimos al hecho de que nuestras condiciones económicas, sociales, culturales son dramáticamente distintas unos de los otros. Así que vivimos en este mundo aparentemente contradictorio entre una igualdad formal en cuanto al reconocimiento de derechos, los derechos que se nos reconocen a nosotros, y entre la desigualdad material. El hecho de que tenemos condiciones dramáticamente desiguales en cuanto a la posibilidad de ejercer o acceder a esos derechos. Esto produce una tensión, un conflicto a lo interno de nuestra sociedad, del Estado, que es importante develar, que es importante dejar claro, transparentar, si es que queremos tener un Estado que logre funcionar de una mejor manera a la hora de garantizarle los derechos a todas las personas, sobre todo a las más vulnerables. El primer punto sería el de comprender nuestra realidad. Y tenemos que partir de ahí. Partir del hecho de cuáles son los fundamentos materiales de nuestra sociedad. ¿Cuál es su base material, su base económica, sobre la cual se constituyen las distintas relaciones jurídicas, relaciones políticas, las relaciones mismas de nuestro Estado? Cuando me refiero a esa base, estoy hablando de cómo una sociedad se organiza para producir sus medios de existencia, cómo una sociedad trabaja para producir y reproducirse a sí mismo año tras año, generación tras generación. Eso implica que la sociedad debe tomar todas sus capacidades, todos sus recursos y debe organizarla de una manera que le permita a sus integrantes sobrevivir. Esto básicamente es cómo una sociedad trabaja, cómo una sociedad con ese trabajo produce y distribuye la riqueza, cómo una sociedad produce alimentos, cómo una sociedad provee techo, vivienda a sus habitantes, transporte, ocio, cultura, agua, educación, salud. Es decir, cómo una sociedad existe y logra continuar existiendo en el tiempo. Así que si partimos de ahí, eso nos permite entender que las relaciones jurídicas o los derechos que se reconocen en una sociedad tienen de alguna manera que corresponder a esa realidad material. Es decir, no puede haber una separación, porque de lo contrario, esos derechos, esas relaciones jurídicas, ese Estado estaría básicamente estaría sentado sobre la nada, pues. En cierta forma sería letra muerta lo que se está estableciendo. Para dar un ejemplo de esto, pensemos en un Estado dentro de una sociedad esclavista. Y una sociedad esclavista, claro, a una parte de la población se le considera esclava, son esclavos que son tratados como si fueran propiedad. Otras personas los compran y los ponen a trabajar como si fueran nuevamente propiedad, como si fueran animales de carga, como si fueran medios de producción, ¿no? Es evidente que dichas personas no tienen derechos, les ha despojado de su condición de humanos.
Pero imaginémonos que en esa misma sociedad esclavista, a un legislador iluminado, o al rey o a quien sea, dependiendo del tipo de sociedad, o al presidente, se le ocurre decirle: vamos a reconocer a los esclavos el derecho a la libertad de expresión. Así que, y el Estado se va a encargar de ese reconocimiento, ¿no? Como todo derecho requiere de un Estado que lo esté de alguna forma reconociendo, para poder garantizarlo. Pero ustedes se imaginan que sería lo que sucedería, ¿no? Que sería bastante obvio. Terminaría siendo un reconocimiento solamente en papel. Es imposible que un esclavo pueda ejercer el derecho a la libertad de expresión porque a razón de su condición de esclavo. Igual pasaría si se le intentara reconocer el derecho de asociación o el derecho a la libertad de movilización. No pudiera, porque chocaría con la forma como está organizada esa sociedad. Igual con, digamos, una sociedad organizada sobre el trabajo servil, sobre la servidumbre, donde la gente está atada a la tierra. No puede salir de la tierra porque debe trabajarla para tomar una parte de lo que produce y dárselo como tributo al latifundista, al señor feudal. Tú no le pudieras decir a esas personas: te voy a garantizar el derecho de movilidad, que puedas ir a donde tú quieras dentro del territorio. O tampoco le pudieras reconocer la libertad, el derecho de ir a trabajar a donde desee, porque no puede, porque está atado a la tierra, ¿no? Así que son dos ejemplos que solo sirven para mostrar en qué medida las relaciones jurídicas o los tipos de derechos que se pueden reconocer dentro de un Estado tienen que corresponder de alguna medida a su sociedad, a su base material, para que estos puedan de alguna manera realizarse, para que puedan materializarse. De lo contrario, se van a materializar en función de lo que permiten esas condiciones materiales. Por ejemplo, ¿qué sería la libertad de expresión de un esclavo, ¿no? Sería básicamente, posiblemente él puede decir: ahora puedo expresarme libremente dentro del campo de trabajo, dentro de la tierra donde me encuentro, pero no fuera de ahí. Y sabe que puede usar su libertad de expresión, digamos, contra el esclavista, contra el amo, pero si lo hace va a ser castigado o incluso asesinado. Así que él dice: bueno, ahora puedo ejercer mi derecho, pero me puede costar la vida, ¿no? Porque estoy en una situación donde yo soy tratado como propiedad. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de relaciones jurídicas que corresponden a ese tipo de sociedad? Las relaciones que permiten, por ejemplo, que reconocen el derecho del amo sobre el esclavo. Es decir, así que las relaciones jurídicas en esa sociedad son relaciones que reconocen el derecho del amo a disponer de el esclavo como propiedad, ¿no? No son las que reconocen la vida, la libertad, la integridad, la dignidad del esclavo, como ser humano, ¿no? Así que eso es, nuevamente, es un ejemplo dramático para mostrar ese contraste. Pero vayamos ahora a nuestra sociedad. Dejemos a un lado estos ejemplos que solo sirven para mostrar cómo los derechos deben corresponder de alguna forma a su base material, a la sociedad como está organizada realmente para producir y reproducir su propia existencia mediante el trabajo humano, que transforma la naturaleza en medios de subsistencia, que reparte ese producto entre todos, que puede ser invertido en educación, salud, cultura, etc. O en guerra, ¿no? Por decir algo. Nuestras sociedades, nuestros estados liberales de derecho, se asientan sobre la noción de la ciudadanía. No somos súbditos, ¿no? Tampoco somos esclavos, tampoco somos siervos, somos ciudadanos. Y como ciudadanos se nos reconocen como portadores de derechos, como sujetos de derecho. Somos sujetos de derecho y todos lo somos por igual. Es decir, ninguna persona como ciudadano tiene per se mayores derechos que otros, ¿no? La idea de la ciudadanía ya implica de por sí la idea de la igualdad formal, ¿no? La igualdad ante el Estado, ¿no? Y esto, claro, podemos expandirlo más allá con la noción de los derechos humanos, donde los tendríamos de manera intrínseca, incluso más allá de los propios límites del Estado, ¿no? Pero dentro de esta idea de igualdad entre ciudadanos, en su trato entre ellos y en su trato hacia el Estado y del Estado hacia ellos, hay detrás de eso unas determinadas relaciones materiales, que es a donde quiero enfocarme aquí, ¿no? Porque, ¿cuál es el fundamento material de nuestra sociedad?
Y es básicamente de que es una sociedad de propietarios privados, ¿no? De propietarios privados operando dentro de mercados. Todos somos, en alguna medida, dentro de nuestras sociedades, propietarios privados de algún tipo de mercancía que podemos vender y tenemos la posibilidad de comprar otras mercancías. Toda persona, por ejemplo, es mínimamente propietaria privada de su capacidad de trabajar. Es decir, que va al mercado a vender su capacidad de trabajar a empresarios y le dice, a cambio de un dinero yo voy a trabajar para ti. Está vendiendo esa capacidad de trabajo al empresario, ¿no? Vende algo, aunque no posea más nada. En cambio, la tierra, los medios de producción, los edificios, incluso instalaciones, lo que uno se imagine puede ser comprado y utilizado para producir. Es decir, todos aquellos medios, instrumentos, objetos de trabajo, a la vez se pueden comprar. Y los propietarios de esos bienes, también propietarios de dinero, en todo caso que hayan logrado acumular dinero, ellos son propietarios privados de esos bienes, propietarios privados de tierra, propietarios privados de maquinaria, propietarios privados de carbón, es decir, de combustible, es decir, todo aquello que puedan usar para producir, ¿no? Y la idea es que todos estos propietarios privados de algo, lo que sea que posean, se encuentran en el mercado y cada uno compra unas mercancías o venden mercancías en todo caso, ¿no? Así que, ¿cuál es la relación aquí? Es una relación entre propietarios privados que están encontrándose en el mercado para vender y comprar mercancías. Una mercancía básicamente es cualquier bien, producto que tú vayas a vender al mercado, que tú tengas y que puedas vender a otro a cambio de dinero, ¿no? Por un precio. Así que la relación material que hay en nuestras sociedades es esta de propietarios privados de mercancías que están vendiendo y comprando sus mercancías. Ahora, si nos damos cuenta de algo, todos son iguales. Tienen que ser iguales como propietarios privados. Y eso es lo que la relación jurídica de la igualdad formal de alguna manera está reconociendo, que todos ustedes son propietarios privados. Ahora, nadie es esclavo. Bueno, nadie debería serlo, todavía existe la esclavitud en el mundo, sabemos, pero dejemos eso a un lado, ¿no? Como dentro de los centros hegemónicos de nuestro mundo, en general, la esclavitud ha terminado marginalizada y las formas de trabajo servil también, ¿no? Pero dentro de nuestro estado de derecho y dentro de nuestras economías, lo que se reconoce es la idea de que toda persona es mínimamente dueña de sí misma, ¿no? Ahora, cuando uno habla de dueño de sí mismo, ¿a qué se refiere esta expresión? Una relación de propiedad, es decir, yo soy dueño de mí mismo, ¿no? Y esto lo encontramos en los pensadores clásicos del liberalismo, como un John Locke, ¿no? Donde dice, bueno, que mínimamente uno es dueño de sí. Eso significa que si eres dueño de ti mismo, es que otra persona no es dueña de ti, ¿no? Ahora, pero si entonces la relación de igualdad de la ciudadanía, de sujetos de derechos por igual, lo que está reconociendo es que ha cambiado la base económica, la forma como se organizan las economías, y ahora son relaciones entre propietarios privados de mercancías, todos propietarios privados por igual. El Estado te reconoce tu propiedad. Ahí tenemos que partir al otro problema, que es el hecho de que todos son propietarios, pero lo que uno posee es muy distinto, es muy desigual. Unos pueden ser propietarios privados de miles de hectáreas de tierra, otros pueden ser propietarios privados solamente de una pequeña choza, ¿no? O ni siquiera propietario privado de nada más allá de sí mismo y su capacidad de trabajar. Así que dentro de esas relaciones de igualdad tenemos una base económica que de por sí es profundamente desigual, porque reconoce la igualdad de todos a razón de que son propietarios, pero todos son desigualmente propietarios, es decir, poseen diferentes cantidades de bienes, patrimonios muy distintos, ¿no? Y eso nos da una tensión entre la igualdad como ciudadanos y la desigualdad como propietarios. Pero esa igualdad como ciudadanos nos permite ser propietarios, ¿no? Y todo propietario, de lo más mínimo que tenga, puede, por ejemplo, sabe que el Estado en teoría tiene que reconocerle esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, si tienes una empresa, eres igualmente propietario de esa empresa,
aunque sea una empresa que factura $20,000 al año, o sea una empresa que factura $20 millones al año, ¿no? Igual eres propietario privado, aunque son desiguales, ¿no? En cuanto a su escala, ¿no? Ahora, ¿qué tensiones nos genera esto? Que este creo que es uno de los puntos ahora, unos puntos importantes, ¿no? Hay una tensión importante, que aquí es donde entra el Estado, ¿no? Porque el Estado reconoce por igual los distintos derechos que tenemos. Reconoce los derechos, por ejemplo, que tenemos en cuanto a los servicios públicos, que reconocemos el derecho a la educación, el Estado prestando un servicio de educación, o el derecho a la salud, o el derecho a distintos tipos de cuidado para adultos mayores, o el derecho al agua, que es un derecho que ha sido reconocido más recientemente, o igual el derecho al acceso al Estado para justicia, para proteger esas propiedades, para garantizar nuestra libertad de movilidad, nuestra libertad de expresión, etcétera, ¿no? Libertad de asociación. Pero aunque el Estado los está reconociendo por igual, nuestra capacidad de ejercer ese derecho, de realizar ese derecho, son muy distintos. Por usar algunos ejemplos muy básicos, ¿no? Sabemos que la libertad de expresión las tenemos todos por igual, pero tu capacidad de ejercer ese derecho depende mucho de tu acceso a los medios de comunicación. Y es claro que a medida que tienes más dinero, si eres propietario de una mayor cantidad de dinero, tienes mayor posibilidad de ir a los medios, de pautar, de tener acceso a los dueños del medio. Es decir, tu capacidad de ejercer tu derecho depende de tu condición material, en algún sentido, ¿no? Igual con los demás derechos, tu derecho, digamos, a la libertad de asociación. Yo quiero formar una asociación, y por ponerlo así, digamos, concretamente una ONG. ¿Cuánto te cuesta? Tienes acceso a los abogados, puedes pagar los distintos gastos que te exige el Estado para poder constituirla. O vayamos a otros tipos de procesos, ¿no? Para tú poder ejercer tu derecho a la educación, sabemos que hay una diferencia radical entre los distintos tipos de educación, la pública, la particular, o el derecho a la salud. Tengo que esperar a que me atiendan, o puedo viajar a otro país a recibir una atención especializada, o dentro del propio país, en los hospitales privados, etcétera, ¿no? Así que creo que es un punto bastante evidente este hecho, ¿no? De que tu capacidad para ejercer un derecho es desigual, a pesar de que se te reconoce el derecho por igual. O, por ejemplo, por usar otro ejemplo, tu acceso a la propia justicia, ¿no? Eres acusado de un delito, y cuál es la mayor probabilidad de que vayas a permanecer en prisión por un tiempo extendido de tiempo antes de ser juzgado. Bueno, eso va a depender, en verdad, de tu acceso a un equipo de abogados, a una firma de abogados, y depende de qué abogados o qué firma vayas a poder acceder, si te va a garantizar más o menos tu derecho, ¿no? Si no tienes acceso a la justicia, no puedes pagar abogados, vas a estar en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, de mucha mayor exposición. Así que eso nos demuestra este reto tremendo que tiene el Estado, ¿no? Porque el Estado cumple una función de mediación en la sociedad, una función de contención, de mitigación de los conflictos que se pueden dar por esas desigualdades, a pesar de que tiene que reconocer esa igualdad, ¿no? Así que el Estado, de alguna forma, le corresponde tratar de compensar por esas desigualdades que se pueden estar dando. No las va a poder eliminar, porque aunque se cumpla a la perfección el Estado de Derecho, el solo cumplimiento del Estado de Derecho, es decir, el reconocimiento igualitario de los derechos, da como resultado escenarios desiguales. Es decir, los resultados son desiguales aunque el Estado de Derecho esté cumpliéndolos a la perfección, aunque no haya corrupción, aunque no haya conflictos de intereses, aunque no haya nepotismo. Es decir, aunque no se estén vulnerando las leyes, el cumplimiento de las leyes, el Estado de Derecho, te da resultados desiguales porque la sociedad es desigual, porque su base material es desigual, económica, social, cultural. ¿Qué puede hacerse al respecto? Pero sabemos que en cuanto a prestación de servicios públicos, lo que el Estado puede hacer es tratar de compensar por esas diferencias. ¿Cómo puede hacerlo? Por ejemplo, sabe que a las familias más vulnerables, cuando los niños van a la escuela, puede tratar de darles un apoyo mayor. Puede tratar de asegurar que esas familias, o todas las familias, si lo garantiza como derecho universal, tengan acceso a alimento. Así que no hay una diferencia entre lo mucho o poco que pueden aprender los niños, a razón de si en su casa les pueden dar comida o no. Y lo mismo lo podemos ir aplicando, digamos, a los distintos servicios públicos que provee el Estado. El agua, que el Estado garantice un mínimo gratuito de agua, y toda familia por debajo de un nivel de consumo sabe que no va a tener que pagar el agua.
Así que no voy a morirme por falta de agua en mi hogar si pierdo el trabajo o no tengo fuentes de ingresos, ¿no? Son algunos ejemplos en cuanto a servicios públicos, ¿no? Pero si lo pensamos en cuanto al acceso al Estado, a los funcionarios, ¿no? ¿Cuál es la característica de los funcionarios? ¿Cómo sabemos que no va a haber favoritismo? De que el Estado no va a estar distorsionado por las desigualdades entre los orígenes de los funcionarios y los intereses a los que responden. Es la pregunta de si nuestros funcionarios y autoridades responden a intereses partidistas, a intereses económicos, a intereses familiares. Es decir, si hay otros intereses que están distorsionando el cumplimiento de sus funciones. Y ahí es donde pudiéramos decir, bueno, lo que el Estado tiene que hacer, ante todo, es que sus instituciones develen estos hechos. Es decir, que esas instituciones puedan develar las características sociales, económicas, culturales de aquellas personas que están ocupando los cargos del Estado, para que puedan compensar o corregir por esas condiciones. Por ejemplo, el Estado tiene que tener claridad sobre, en la medida en que, cuáles son los lazos comerciales, empresariales que tiene un funcionario. Eso es fundamental. Por ejemplo, si vamos a nombrar un superintendente de valores, de la banca, etcétera, o que va a regular los servicios públicos que han sido privatizados, hay que asegurarse de que las personas que ocupen esos cargos no vengan de las mismas empresas que van a regular. Hay un conflicto de interés muy obvio. Va a terminar favoreciéndolos, ¿no? O en qué medida el perfil, por ejemplo, de nuestros magistrados no solamente académico. Hay que saber con qué firmas de abogados trabajaron, a quiénes tuvieron de clientes. Van a favorecer después a esas empresas una vez estén en el cargo. Una persona que está de director está director en el Estado, está de ministro. También tenemos que saber cómo llega a ese cargo. ¿Cuáles son los lazos que tiene con los partidos, con distintos candidatos, con donantes? Es decir, tenemos que conocer lo que hay detrás de la igualdad formal, ¿no? Tenemos que decir, bueno, tenemos un Estado que está reconociendo por igual derechos, pero tenemos que tener la capacidad en cuanto al Estado, en cuanto a sus instituciones, de develar la realidad material de las personas que integran al Estado de esas instituciones. Eso puede permitir que el Estado sea un garante más efectivo de la justicia, en la medida que estamos develando ante la sociedad la realidad desigual que se esconde detrás de la igualdad aparente de los derechos y de las instituciones, ¿no? Eso es fundamental. De lo contrario, nos vamos a seguir escudando en el hecho de que se está cumpliendo con la ley, pero que el propio cumplimiento de la ley puede servir como una coartada para permitir resultados desiguales que pudiéramos considerar bajo cualquier criterio ético como injustos. Así que esto es parte del desafío. No hay ninguna forma de lograr eliminar esa tensión, esa contradicción de manera absoluta entre igualdad formal con desigualdad material mientras nuestra sociedad continúe organizada de la manera que está organizada. Pero es importante que podamos reconocerlo para que podamos estar conscientes de que tenemos que tomar las medidas para poder mitigar, contener y contrarrestar esas desigualdades que terminan corrompiendo y descomponiendo cada vez más al Estado en la medida que éste termina operando no para los intereses de la nación, los intereses generales de la sociedad, sino para los intereses de particulares que se toman al Estado y usan al Estado para servir a esos intereses.